procesos de negociación y en varias asesorías de producto. Y bueno, vamos a ver como muy al detalle este toldo, no únicamente en los temas técnicos que ya lo hemos visto en otras oportunidades, sino como temas de cómo podemos optimizar mucho más este producto y aprovechar sobre todo que es un producto que para quienes no han entrado a vender de lleno como la línea de exteriores, pues darse cuenta que con este producto lo van a hacer de una manera muy sencilla. Entonces, José, bienvenido y adelante. Hola Amanda, muy buenos días a todos. ¿Me confirman si ahí me escuchan bien, por favor? Si me escuchan bien, Sí, tono de voz, todo. escuchamos. Sí. Muy bien. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Amanda por el introductorio, por la introducción. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en esta sesión de capacitación. Ya como nos lo decía Amanda, el día de hoy para refrescar un poco los conceptos del toldo uno de los toldos más versátiles que tenemos nosotros dentro de nuestra línea de exteriores. Un toldo que para las personas que ya tienen, digamos, experiencia en la línea de toldos y exteriores, es un producto que se maneja muy fácil y para las personas que, digamos, aún no se animan a entrar en este mundo de exteriores, es la puerta de entrada más sencilla que podemos tener hacia la línea de toldos por la facilidad que tiene, por lo versátil que es, por lo fácil de manejar su asesoría. Entonces, bienvenidos y voy a empezar entonces a compartirles la invitación nuevamente para que tengamos las cámaras, los micrófonos, las cámaras cerradas mientras estemos en la capacitación. Las preguntas las podemos hacer al final o si desean en el transcurso podemos ir haciéndolas, pueden irlas dejando en el chat y al final las vamos a ir resolviendo. Y entonces a empezar a compartir. Me confirman cuando estemos viendo la pantalla. Listo, ahí ya lo vemos. Eh, Perfecto, Perfecto. muchísimas gracias. Listo. Bueno, como lo hablábamos en la introducción, la línea de toldos Vertirol de nuestra línea de exteriores es la línea de toldos más versátiles que tenemos. José, te escuchas un poco lejos. Ahí ya recuperé un poco Sí, la... Ahí ya. ahí. Listo. Sí, Perfecto. ahí. Gracias, Amanda. Bueno, como les mencionaba, la línea de toldos Vertirol es la línea más versátil que tenemos nosotros dentro de nuestro portafolio. Es una línea que permite su instalación la instalación del producto sobre bastantes superficies variadas. La calidad de los soportes universales permite que su instalación también sea de lo más de sencilla. Por eso, para las personas que, digamos, apenas ingresan al mundo de exteriores, es el producto más similar, más fácil de vender y pues para ingresar a este mundo de toldos, para perder el miedo, como suelo decirles yo a muchos distribuidores cuando estamos sobre el tema de asesorías y cotizaciones. Es un toldo que sus materiales están fabricados en aluminio, con una capa de nanocerámica y pintura electroestática, a la cual ya nos tiene acostumbrados Stobag en la calidad de sus productos. Esto garantiza que el producto sea un producto de larga durabilidad, una vida útil de 8 a 10 años, con un mantenimiento adecuado, como siempre se lo recuerdo, una garantía de 5 años sobre estructura. Y claro, está también está el componente de las fibras en las que tenemos disponibilidad para poder trabajar este toldo, las fibras Soltis, los screen de exteriores que tenemos, el blackout de exteriores y el Blomster, de las cuales vamos a ver también particularidades en esta capacitación. Todo hace el producto un producto bastante completo, ideal para todo tipo de fachadas, para proyectos institucionales, para trabajos con arquitectos, para también trabajos así independientes, en conjuntos cerrados, casas, locales comerciales. Entonces estamos ante un producto que, gracias a su facilidad y además de que tiene la particularidad de que es un producto que se asemeja mucho aplicado al exterior, claro está, se asemeja mucho a un producto que conocemos ya de memoria como la enrollable. Entonces, digamos, eso ayuda mucho también a recordar y a facilitar su asesoría en ciertos proyectos y en muchos proyectos que se nos pueden llegar a presentar. La versatilidad y la flexibilidad que tiene el toldo Vertirol ayuda a que sea ideal para muchísimos espacios. Balcones, terrazas, como les decía, fachadas acristaladas, proyectos institucionales, salidas hacia zonas verdes y algo que, digamos,
se debe aprovechar mucho la facilidad que tiene, si bien es cierto, es un producto que por ser un toldo es un producto que es bastante pesado, tiene la particularidad y tiene la facilidad de que se acopla muy bien a estructuras ya existentes. Marquesinas, a todas estas estructuras que se suelen crear para crear para hacer creación de ambientes nuevos en casas campestres, aplica muy bien. Entonces, es un producto que se compacta muy bien a otras estructuras que ya están y ayudan también mucho a la decoración de esas estructuras. También lo vamos a ver en unas fotos más adelante. Entonces, es un producto que, como ya bien sabemos, se maneja muy sencillo y se aplica muy bien a todo el contorno, a todo alrededor que puede generar el espacio directamente. ¿Qué beneficios nos traen los toldos de fachada, los toldos vertirol, como también se les conoce? Son productos que, como vemos aquí en las fotografías, ayudan a la privacidad. La gran mayoría, casi todas las fibras que tenemos nosotros, que poseemos nosotros, son fibras que ayudan a tener esta facultad, salvo la Blomster, que es nuestra tela plástica que se usa para ciertos puntos en específico. Los toldos con telas screen, con fibras Soltis, con blackout exteriores, son fibras que nos pueden ayudar a mantener la privacidad de nuestros espacios. Colocados, por ejemplo, como lo podemos ver en la primera fotografía, en espacios donde, digamos, estemos en conjuntos cerrados, ayudan a que el espacio hacia adentro no se vea de las casas aledañas o de los lugares aledaños, ideal también para balcones en caso tal de que queramos tener esa protección. Las fibras en screen y en Soltis son fibras que son translúcidas, nos ayudan no solo a tener ese factor de privacidad en el día, sino que también nos van a ayudar mucho a optimizar la luz natural. Son fibras que al ser translúcidas permiten el ingreso de luz, reducen el deslumbramiento y podemos tener, sin tener oscuridad absoluta, un espacio muy confortable, no solo en temperatura, sino en visual al interior del espacio donde podamos ubicar los toldos. Como les mencionaba, el confort visual son las fibras que tenemos, las Soltis, las Screen, son fibras que ayudan mucho a este factor, al reducir el deslumbramiento. Protección contra los rayos UV, el hecho de tener un producto o un toldo que descienda de manera vertical y que pueda proteger mi fachada como una primera barrera, facilita que, digamos, el ambiente interno donde está instalado sea mucho más confortable. Esto muy de la mano también de lo que son las marquesinas, las estructuras ya existentes que les mencionaba, facilitan a que ese ambiente exterior que se creó sea mucho más amigable para estar en él. Aparte de que como son productos que tienen tan buen acabado, los que han tenido la oportunidad de manejar ya este producto, saben que la estructura es una estructura que tiene un acabado brillante, un acabado que ayuda mucho a la estética de las fachadas. Uy, se nos abrió por ahí un micrófono, nos ayudan por favor con el micrófono. Gracias. Entonces, como les decía, el acabado del toldo también ayuda bastante a lo que es la estética de las fachadas, nos ayuda a conservar esa estética, hacerlas bien, valorizar la fachada, es la palabra correcta para estos productos cuando los instalamos, pues cuando permiten la instalación. Combinado con las telas y al ser la primera barrera antes de nuestros hogares, son productos que disminuyen la temperatura, nos ayudan al ahorro energético. El hecho de yo poder colocar un producto hacia afuera, que sea la primera barrera contra el calor y la temperatura, nos ayuda no solo a que la fachada se vea de manera estética, sino que también nos va a ayudar mucho a que el confort térmico vaya de la mano del ahorro energético de aparatos como los aires acondicionados. Esto sobre todo cuando lo combinamos con fibras bioclimáticas, como por ejemplo la Soltis 92 y 86, que su principal característica es el rechazo del calor y el confort térmico. Entonces son productos que nos ayudan también a economizar de cierta manera gastos que podamos tener en nuestras residencias. Y al ser productos que son de característica vertical, a diferencia de los toldos proyectantes que generan una sombra abajo de ellos, los toldos verticales son, digamos, un poco más resistentes al tema de lluvias leves. También nos pueden servir como tema de protección de lluvias en ciertos espacios, sobre todo cuando los combinamos con fibras impermeables, como en el portafolio de nosotros, el Blackout Stam, Blackout ideal para exteriores, y la fibra Blomster, que se utiliza mucho sobre todo en climas un poco más fríos, donde tengamos restaurantes que funcionen sobre todo en la noche, que cuando tengamos lluvia o vientos, ráfagas de vientos fuertes, de vientos fríos, perdón,
descenderlo, pueda seguir, descender el toldo, cerrarlo, abrirlo, no implique que yo pierda la visibilidad hacia el exterior. Como pueden ver, aquí en esta primera parte de la presentación estamos hablando de un producto que no solo es versátil en su estructura física como tal, sino que también las fibras que lo componen, que permiten su fabricación, son también muy flexibles y son muy complementarias. Tenemos fibras translúcidas para descender, tener privacidad y poder aún así ver hacia el exterior. Y tenemos fibras que son completamente impermeables para que en lugares donde queramos proteger de lluvias leves y de vientos leves, podamos utilizarlos sin ningún tipo de problema. Cabe resaltar también y cabe tener la aclaración de que los productos de toldos en general, de los cuales no están exentos los toldos verticales, son productos que se diseñaron sobre todo para ese tema, para el tema del confort térmico, de la sombra, de la mejora de la calidad de vida de las personas hacia afuera de sus residencias, productos que permitan a las personas extraer o sacar la comodidad de sus hogares hacia afuera. Entonces, la idea es aprovecharlos al máximo, tener en cuenta que son productos que también tienen ciertas restricciones, por ejemplo, son todos los que resisten vientos de hasta 35 kilómetros por hora. Y en el caso particular de los verticales, aprovechar mucho ahora el tema de pandemia, que ya venimos hace más, un poco más de un año atípico, el tema del teletrabajo que ya se está implementando en muchas empresas de manera ya formal y oficial. Entonces son elementos que nos van a ayudar también desde afuera a mejorar también la calidad de vida hacia adentro, sobre todo en estos aspectos como el teletrabajo, que ya está, como les digo, formalizándose mucho en todas las empresas del país que tengan esta facilidad de trabajo. ¿Qué características tienen los toldos verticales? Hablando también un poco de la parte técnica, y acá vamos a tocar varios puntos especiales sobre las telas, porque cada tela aplicada al toldo tiene una particularidad en sus dimensiones. Y vamos a ver un poco también lo que es la explosión de materiales de este toldo, para que terminemos de ver lo sencillo que es el toldo vertical. Como pueden ver, me confirman si acá pueden ver de pronto mi cursor, si son tan amables. Sí, ahí lo vemos. Lo veo. Perfecto, gracias. Bueno, acá en la parte izquierda de la presentación podemos ver lo que es la explosión de materiales del toldo Vertirol. Como les mencionaba al principio, aquí es donde radica la facilidad de la asesoría del toldo. Porque, ¿qué tenemos? Tenemos el cilindro donde enrolla la tela, los casquillos terminales, el engranaje en caso tal de que sea un toldo manual. Si fuera motorizado, se reemplaza este accesorio de acá que se llama casquillo. El engranaje ingresa al motor. Tenemos los soportes laterales, que ya los vamos a ver más al detalle para que comprendamos un poco el por qué se llaman universales. La barra inferior o barra reforzada, que es una barra expuesta que tiene el toldo para darle un acabado mucho más robusto. Es una barra que tiene también cierto peso y que dentro de sí tiene también una barra de hierro que ayuda a que la tela tenga una mejor caída y que ayuda al toldo también a que tenga un mejor peso para resistir los vientos leves. Y tenemos también lo que son las guayas, las varillas y recuerden que el toldo Vertirol con nosotros también tiene un sistema de anclaje que llamamos nosotros sistema de resorte. Es un sistema, es un resorte de acero inoxidable que también soporta fuerzas de hasta 50 kilogramos en cada resorte. Y es un sistema que también ayuda a resistir un poco más contra el viento. Como pueden ver, la estructura es bastante sencilla, es tal cual como si estuviéramos viendo un enrollable, solo que sus mecanismos, como lo vamos a ver más adelante, son mecanismos de un producto que se diseñó para exteriores, para tener una larga vida hacia afuera de nuestros entornos. ¿Cuáles son las características técnicas que tenemos? Tenemos un toldo que se fabrica hasta 5,50 de ancho en las fibras de screen de exteriores. Las fibras de screen de exteriores de nosotros son las Screen Suntex 9095 y Screen Crystal 3x3. Tenemos fabricación hasta 5 metros de ancho en las fibras Soltis 86 y 92 y en el Blackout Stamp. Y en el Blomster tenemos un ancho máximo de trabajo de 4 metros. Cuando lleguemos a la parte de las telas, les voy a explicar con la característica de cada tela el porqué de esta caracterización, muy de la mano de las telas. Tenemos altos de 3 metros, hasta anchos de 3 metros, la facilidad de fabricarlo hasta 6 metros de alto. Y a partir de 3,01 de ancho, el toldo se fabrica hasta 4 metros de alto. Esto por el tema de que
de la mano de Stovac, de nuestro proveedor, con las pruebas que hicieron, con las pruebas que ellos realizaron cuando lanzaron el producto, cuando desarrollaron el producto, determinaron que para garantizar no solo la funcionalidad correcta del producto, sino también la estética, porque es algo que debemos ver mucho en estos productos, porque son productos que van a ser el primer golpe de vista que tenemos en en las fachadas donde se vaya a instalar. Se garantiza mucho el tema de la estética del producto. Productos que cuando se coloquen y sean funcionales, no solo me sirvan para proteger, sino que cuando yo los despliegue sean un impacto visual para las zonas cercanas de donde está instalado. Productos que tengan al mínimo situaciones como posibles efectos sonrisas, que de ciertas medidas en adelante suelen aparecer mucho, que por ciertas telas también pueden aparecer de manera fácil y normal, porque recordemos esto es un producto tipo roller, tipo enrollable. Entonces hay características que digamos se presentan de manera normal en el producto. Entonces, lo que se hizo con el diseño de estas medidas fue garantizar eso, que dependiendo de la medida, estos efectos sean menos visibles o que no afecten tanto la visibilidad del producto, propiamente hablando. Al ser un producto tipo enrollable, es un producto que también permite el funcionamiento con soporte intermedio. En la línea de toldos Vertirol de nosotros, el soporte intermedio se maneja hasta 6 metros de ancho, dos toldos se combinan hasta 6 metros de ancho y un alto máximo de 5 metros. Es importante tener en cuenta que aquí tenemos dos posibilidades de hacer el soporte intermedio. Está el soporte intermedio para el sistema guiado, que son la guaya y la varilla, y está el sistema intermedio, de soporte intermedio para el toldo con anclaje de resorte. El tema es que cuando estamos hablando de soporte intermedio con sistema de guía, guaya o varilla, en el intermedio de los dos toldos con soporte intermedio se va a ubicar una guaya o una varilla. ¿Eso para qué? Cuando los dos toldos entren en contacto con ráfagas de viento, el viento y el toldo puedan distribuir esas ráfagas y la fuerza que va a efectuar el viento. Uy, me parece que dejaron. Espéreme un momento que me sacó. Permítame. Ahí ya volvió la diapositiva, ¿cierto que sí? Sí. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, les explicaba que cuando hablamos del soporte intermedio con sistema de guía, guaya o varilla, estamos hablando de un sistema que tiene dos toldos, un soporte en el centro. Ahorita vamos a ver cómo son las distribuciones de las medidas o de las distancias que tenemos en este soporte intermedio. Y tenemos una guaya en el centro. La guaya en el centro lo que nos va a ayudar a hacer es permitir que las fuerzas de los vientos se distribuyan mejor en el toldo, para que los toldos puedan tener una mejor distribución, aparte de las guayas que vamos a tener en los extremos cada una. Es importante tener en cuenta que para este soporte intermedio no hay una independencia como tal. Esto lo menciono porque en los soportes intermedios es muy característico que tengamos la posibilidad de manipular los toldos Vertirol, ya sea o con un sistema de manivela, de hacerlo manual, o con un solo motor, ambos toldos. También los soportes intermedios, por lo general, los productos tipo enrollable permiten el manejo independiente, que uno suba antes que el otro. En los toldos con soporte intermedio guiados, guaya y varilla, no existe tanto esa independencia, porque la guaya en el centro me amarra el funcionamiento de uno de los dos toldos al otro toldo. Es decir, si yo voy a subir el toldo derecho, tendré que subir primero el toldo izquierdo. Por eso no hay cierta independencia en ese punto. Eso es importante tenerlo claro. Mientras que el soporte intermedio con el toldo de anclaje de resorte sí puede manejar cierta independencia. Porque el anclaje de resorte es un sistema de anclaje, como lo vamos a ver más adelante en una pequeña fotografía. El sistema de anclaje de resorte no utiliza guayas ni varillas en sus extremos ni en el centro. Es un sistema de anclaje que se sujeta de la parte inferior del toldo, desde la barra reforzada, que va a permitir que yo pueda subir el toldo derecho o el toldo izquierdo sin estar amarrado al funcionamiento del otro toldo. Eso es importante tenerlo muy en cuenta porque en ocasiones, cuando se va a manejar un espacio grande y vamos a utilizar el soporte intermedio, utilizamos la guaya y la varilla. A veces los clientes finales nos piden que por favor, como es una salida por lo general a zonas verdes o un balcón, que por favor yo pueda subir un lado o el otro dependiendo de mi necesidad o dependiendo de cómo yo lo quiera hacer. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Cuando tenemos soporte intermedio con guaya o varilla,
eh, prácticamente no hay una independencia. Cuando tenemos soporte intermedio con anclaje de resorte, sí podemos manejar la independencia. Esos sistemas guiados y de anclaje son accesorios adicionales al toldo vertirol, es decir, son componentes que van a parte de su estructura, inclusive en nuestra lista de precios lo van a ver con precios diferentes, sistemas guiados, guaya varilla y sistema de anclaje, resorte. El sistema de guía de guaya y de varilla, ya que es importante hacer, digamos, una aclaración también, algo muy importante de hablar con los sistemas de guías, son sistemas que, como su nombre lo indica, sirven para que el toldo suba guiado con mayor seguridad. Es decir, para que yo pueda desplazarlo para enrollarlo o para desenrollarlo. Anteriormente, un tiempo atrás, se tenía la percepción de que los sistemas de guaya y de varilla eran sistemas que le ayudaban al toldo, sobre todo, que su principal función era soportar las ráfagas de viento y era lo que templaba o tensionaba la tela. En realidad, la guaya y la varilla no hacen esa función. La guaya y la varilla sí me generan cierta resistencia, pero son elementos que su principal función es para que el toldo suba y baje sin balancearse como si fuera un abanico, y por eso también le permite tener algo que se llama posición favorita. Así como en los motores, Sonfi particularmente, uno tiene una opción de dejar el motor a mitad de asta o inclusive con los motores, con todos los motores, cuando uno oprime el botón de stop, yo puedo bajar el motor a cierta altura dependiendo del ingreso de sol. Con los toldos pasa lo mismo, sobre todo cuando tenemos los sistemas, principalmente cuando tenemos los sistemas de guaya y de varilla. Esos sistemas me permiten que yo pueda, dependiendo de la altura del sol, pueda subir el toldo, dejarlo completamente abajo, dejarlo a mitad de camino o subirlo completamente. En el sistema de resorte no tenemos esa opción. El sistema de anclaje de resorte es un sistema que es mucho más resistente a los vientos por la fuerza que tiene, digamos, el resorte, cada resorte de soportar la ráfaga y el impacto del viento, pero es un sistema que yo no puedo dejar a mitad de camino, ya que si yo lo dejo a mitad de altura, el efecto del viento me va a balancear la tela de adelante hacia atrás. También por eso es importante tener en cuenta que a pesar de que el toldo sea un toldo que resiste bien los vientos leves, es un toldo que también es una barrera. O sea, es un toldo que también va a presentar una barrera contra el viento. Eso genera que pueda ser también susceptible a a los famosos efectos vela. Y en caso tal de que lleguemos a vientos superiores a 35 kilómetros por hora, tengamos que resguardarlo para proteger la estructura y para proteger también la tela, que vuelvo y digo, de igual manera se comporta bastante bien porque son telas, todos los componentes del toldo son componentes que se desenvuelven muy bien y están pensados para el exterior. La manipulación puede ser manual o motorizada. También es una de las grandes versatilidades y puntos fuertes que tiene el toldo Vertirol. Es un producto que desde el mínimo del metro, que es 1 metro, hasta el máximo 5,50 lo podemos manejar manual, no hay ningún problema. También desde el mínimo del alto, que es 1 metro, hasta 4 metros de alto, podemos manejarlo manual. Ya de 4,01 hacia adelante, hacia adelante hasta los 6 metros de alto, ya debemos manejarlo de forma motorizada por el tema del peso. Es un producto, pues la tela ya tiende a ser mucho más pesada, entonces para facilitar su manipulación se debe hacer de manera motorizada. Los motores también bastante versátiles, tenemos dos posibilidades de motores. Podemos utilizar el motor de enrollable de 78 milímetros o podemos utilizar motor asistido, radio asistido. La gran diferencia entre estos dos motores es la función del asistido del motor de toldos. El motor normal de enrollable 78 milímetros, que es el motor más grande que utilizamos en enrollables, es un motor que solo tiene la funcionalidad ya sea o alámbrico por interruptor o por control remoto. El motor de toldos, para toldos Vertirol, el radio asistido, que ya es un motor de 30 newtons, ya es un motor mucho más fuerte, tiene la particularidad de tener una doble funcionalidad. Puedo manipularlo por medio del control remoto o en caso tal de que se vaya el fluido eléctrico, el motor habilita el funcionamiento por manivela. Esto para ayudar a que el funcionamiento del toldo sea mucho más seguro, en caso tal de que si tengo el toldo abierto y se presenta una ida del fluido eléctrico, se va el fluido eléctrico y estoy en una tormenta o algo, yo pueda subirlo sin tener el inconveniente o sin tener el temor de que tengo que dejarlo abierto porque no tengo cómo accionarlo. Este funcionamiento de manivela solo funciona cuando cuando el motor no tiene energía. Si el motor tiene energía y tú intentas activar el motor va a dar un giro
va a intentar dar un giro y se va a regresar. Una de las formas de seguridad que tiene el motor para protegerse. Y la otra gran particularidad que tiene el toldo, la línea de toldos verticales, es el poder cambiar el color de su estructura. La gran característica que tienen los toldos de Stovac es que sus toldos o sus estructuras vienen en color determinado blanco. Es un aluminio con acabado en color blanco, pintura electrostática. Sin embargo, de la línea de toldos de exterior, el toldo vertical, todo lo que son los toldos de fachada, ya sea el toldo vertical o el Floatbox y Zipline que hemos hablado en otras oportunidades, son productos que su estructura permite color negro, gris, beige o analog por un valor adicional. ¿Qué compone el valor de la pintura? Compone los soportes de instalación superiores, los soportes de fijación inferiores, ya sea el de pared o el de piso, eh, los terminales, las tapas de las barras reforzadas, la barra reforzada también lleva se puede cambiar de color, todo pues directamente acorde a la tela como se solicite. Lo único que no se pinta es, digamos, la guaya o la varilla o el sistema de resorte y la manivela. La manivela tampoco sufre cambio de pintura. ¿Por qué no se pinta la manivela? Puesto que la manivela lleva unos elementos que son en POM. El POM es un plástico o un material plástico característico también de los productos de Stovac. Y el aluminio de los toldos se pinta al calor. Entonces, el POM no resistiría ese proceso de pintura, por eso la manivela se va blanca. Lo cual no es mucho problema porque la manivela no tiene que estar colgada siempre del toldo. Entonces, no va a ser algo que me va a afectar directamente la estructura. Simplemente la voy a colgar cuando la voy a utilizar prácticamente. Entonces, no es algo que me va a afectar directamente la estética del producto. Incluso en eso, sigue siendo un producto versátil que permite manejar una uniformidad en su funcionamiento. Vamos aquí ya a empezar a ver un poco lo que es la característica técnica del producto y sobre todo lo que son sus soportes, porque tenemos en el toldo Vertirol dos tipos de soportes. Tenemos el soporte superior, donde hacemos la instalación, un soporte universal por este detalle. Como pueden ver, es un soporte que es una L y me permite la instalación, ya sea a techo, colocando esta superficie, colocándolo de la superficie plana hacia arriba o a pared, colocando la superficie plana contra la pared y fijando. También tiene la posibilidad de instalarse entre vanos, instalando desde los laterales del soporte. Es un soporte que tiene 11.4 centímetros de alto y tiene un ancho, una profundidad de 11 centímetros. Es un soporte que se mejoró. Anteriormente se utilizaba un soporte que era mucho más grande, un soporte que se llamaba reforzado, y ya de la mano de Stovac se mejora el soporte a un soporte mucho más pequeño, mucho más posible de instalar en áreas encajonadas, que solo ocupa 11 centímetros, inclusive mucho más fácil de manejar, porque ya la instalación a guaya o a varilla no se hace directamente perforando el soporte, sino con un aditamento especial, que son unos cubos que se instalan al soporte y se fija la guaya allí. Tenemos también los soportes de fijación a piso y el soporte de fijación a pared. Son los soportes inferiores para conectar la parte superior del soporte con la parte inferior a través de la guaya o de la varilla. Son soportes que tienen ambos 5 centímetros de alto y 2.5 centímetros de profundidad tiene el soporte a piso, y el soporte a pared tiene 4.1 centímetros, 4 centímetros de profundidad. El soporte a pared, como lo pueden ver, es una L que se instala contra la pared de esta manera. La guaya o la varilla pasan por este ojal y ambos conectan con arandelas y tornillos que fijan la varilla al soporte. Mientras que el soporte a piso tiene ya unos ya llamados tornillos prisioneros, donde entra la guaya y apresura o aprieta directamente la guaya al soporte para que no se vaya a salir. Y como lo hablábamos ahora, estos son, digamos, los temas o las distancias que tenemos con los soportes intermedios. Mm, Importante que lo mencionemos acá porque, digamos, es un elemento que a veces se desconoce del toldo Vertirol, la posibilidad que tiene de manejarse con el soporte intermedio.
y la gran ventaja que tiene con la reducción de espacio considerable que tiene en el centro. Estamos hablando de que cuando el toldo es manual, cuando los toldos son manuales, soporte intermedio o motorizados, el espacio en el medio desciende de unos casi 7 8 centímetros, se quedan con toldos separados a 3 centímetros. Cuando estamos hablando de toldos, ya sea manuales o motorizados, la distancia es la misma, de 3 centímetros. Y lo que les mencionaba ahora, en caso tal de que tengamos sistema de varillo de guaya, la guaya descendería por este soporte y caería acá sin, digamos, ampliar ese espacio. O sea, esos 3 centímetros son así tenga guaya, así no tenga guaya, así se esté manejando con sistema resorte. Esa es la distancia que se va a manejar siempre con los soportes intermedios. Ya acá los laterales, dependiendo directamente de si es un toldo motorizado o si es un toldo manual, eh, con el engranaje ya las distancias varían. Esto es importante porque a veces en ocasiones estas instalaciones son encajonadas. Muchas veces cuando estamos en zonas de salidas hacia zonas, en zonas residenciales campestres, que es donde principalmente tenemos salidas a piscinas, eh, muchas veces cuando lo vamos a encajonar es importante tener en cuenta estas distancias, ya sea para indicarle al cliente, para tener presente cuánto espacio de luz me va a ingresar y todo este tema. Y también es importante tener en cuenta todos estos detalles porque una de las situaciones más comunes que tenemos nosotros cuando asesoramos toldos verticales, es el tema de el competidor, como suelo decirle yo, o el rival directo que tiene el toldo vertical. Y es la enrollable con guaya. Aquí vamos a ver en estas dos diapositivas un comparativo entre el vertirol y la enrollable con guaya. Empezando, digamos, por una de las partes más importantes, yo creo que para mí de lo que más aporta la resistencia del producto al exterior y es el comparativo entre soportes. Si bien es cierto, el soporte del enrollable con guaya es un soporte que tiene bastante tamaño, es de buen tamaño, es un soporte que se utiliza en las enrollables de más de 3,50 de ancho, es el famoso soporte con balinera, digamos, para que lo identifiquen un poco más sencillo. Aquí lo podemos ver comparado directamente al lado de lo que es el soporte vertirol, que si bien es cierto, se mejoró y se colocó más pequeño, a la vista sigue siendo un soporte que es mucho más resistente, como les mencionaba al principio, es un soporte para un producto diseñado para exteriores, para un producto que está diseñado para tener una vida útil de entre 8 a 10 años, que no se esté cambiando constantemente, que pueda resistir los embates del viento, porque la percepción que se tiene es que, digamos, el toldo, el toldo solo sufre o los productos de exteriores solo sufren cuando el producto está abierto y no. Los productos de exteriores son productos que así estén cerrados están a la intemperie y las ráfagas de viento, el golpe de viento, la lluvia va a golpear con el producto así esté cerrado. Para eso se necesitan que en el exterior tengamos elementos sólidos, robustos, pesados, resistentes, diseñados que puedan resistir la oxidación, que los tornillos de fijación puedan tener un gran agarre, y eso nos lo da el soporte de exteriores, ya sea en este caso, digamos, hablando, el toldo vertirol, no tanto los de proyección, porque los de proyección no tienen un producto de interiores que pueda competir con ellos hacia afuera, pero sí el toldo vertirol. Por eso les queríamos mostrar acá la diferencia de soportes. Aparte de eso, el tiempo de la garantía, el soporte del toldo vertirol tiene una garantía de 5 años. El soporte de la enrollable, al ser un soporte para interiores, es un soporte que en exteriores no presenta garantía. Si bien es cierto, la durabilidad de una enrollable hacia afuera de las residencias o incluso en balcones, que digamos puede estar un poco más protegido, no quiere decir que tú pongas un enrollable con guaya y se vaya a acabar mañana, no. El tiempo de duración es un tiempo que es relativo. Como puede que te dure un mes, puede que te dure un año, mientras que el del toldo vertirol sí es garantizado que te va a tener una muy buena duración si lo acompañas de un muy buen mantenimiento. Y el otro componente y la otra gran diferencia que tiene el toldo vertirol, la diferencia de la enrollable con guaya, es los accesorios de la guaya. Al lado derecho de la pantalla vemos tres de los accesorios, faltando solamente el tema de la guaya, que no se menciona acá, que es una guaya de 2 milímetros para enrollarle, mientras que la del toldo maneja guaya de 4 milímetros.
Tenemos accesorios del enrollable con guaya, la grapa, el tensor y el tornillo de fijación para agarrar el tensor, que son elementos que, digamos, en la foto se ven un poco grandes, pero tienden a ser, cuando tú los tomas, tienden a ser mucho más pequeños, incluso da la impresión de que sean un poco más maleables. Mientras que al lado izquierdo tenemos ya visualmente lo que son los elementos de accesorio del toldo Vertirol, también en aluminio, con capa de nanocerámica, el soporte a piso y el soporte a pared, y pues el resorte con acero inoxidable. Vemos también la posibilidad de ver lo que es el soporte o la barra reforzada del toldo Vertirol, también en aluminio, y cómo en la parte de abajo se le puede anclar el sistema de resorte. Aparte de eso, el toldo Vertirol tiene la posibilidad de escoger tres accesorios. Puedes elegir entre la guaya, entre la varilla o el resorte dependiendo de la necesidad. Tú con la enrollable con guaya solo puedes manejar el sistema de guaya y el sistema del soporte intermedio del enrollable con guaya es similar al del toldo Vertirol. Entonces, si tienes que cubrir un espacio grande, tienes que utilizar dos enrollables con guaya con una guaya en el centro, la cual no es negociable. Por lo menos en el toldo podemos, digamos, en caso tal de que no queramos un elemento invasivo como la guaya o la varilla, utilizar un sistema de resorte. Como lo podemos ver en estas dos fotos, en estas dos diapositivas, la diferencia entre la calidad y el diferencial que hay entre un producto y el otro vuelve la mejor opción al toldo Vertirol en ese tipo de negociaciones, donde digamos muchas veces eh, presentamos el temor de no ofrecer un toldo Vertirol, ya sea por el tema de precio. Ahí lo que tenemos que hacer es reforzar mucho el diferencial del toldo versus el enrollable, además de garantizar de que es un producto que no va a tener que estar siendo cambiado muy, muy, muy constantemente. Y pues el tema de la garantía es un tema que pesa muchísimo en este producto, en estos productos de exteriores. Ahora vamos a ver, luego de ver ya un poco de la parte técnica y el introductorio, vamos a ver lo que es la aplicación del toldo vertical a muchos espacios. Aquí vamos a ver toldos instalados en balcones. Vamos a verlo en los espacios donde más comúnmente lo podemos encontrar, lo que nos brindan en los balcones, las fibras screen, nos brindan privacidad, como les mencionaba al principio, economía y ahorro de energía y protección contra los rayos del sol, al ser elementos que van a ser una primera barrera, como les mencionaba al principio, van a evitar que al interior se nos dañen muebles, enseres, sobre todo en balcones donde digamos el sol puede pegar tan fuerte en algunas épocas del año. Entonces son productos que se vuelven ideales. Y en los balcones también, donde es más susceptible el hecho de que yo tenga edificios cercanos, para evitar que vean lo que estoy haciendo en el día hacia el interior de mis lugares. ¿Vos estás hablando? Eh, sí, pero se me bloqueó la pantalla. No sé si de pronto me puedas ayudar ahí a que cambie la diapositiva porque se me acaba de bloquear acá la No, diapositiva. pues tú estás proyectando. Sí, espérame que Deja de compartir y vuelve a compartir. permítame en un momento que acá se me salió el cursor. Permítame un momento, acá volví y comparto. Perfecto. Ahí están viendo nuevamente la pantalla, ¿cierto? Sí, ahí ya cambió. Vale, gracias. Bueno. Otra de las formas más comunes en las que se puede utilizar y en las que es una gran oportunidad de utilizar el toldo vertical es en la parte de las estructuras existentes. Gracias al tamaño del soporte, al peso que maneja, que si bien es un toldo que puede ser pesado, que debe ser pesado para soportar las inclemencias del tiempo, es un toldo que su peso facilita compenetrarse muy bien, ya sea con marquesinas, con estructuras, en este caso como lo pueden ver, con ambientes externos, y se adecua de manera muy buena. Acá, por ejemplo, tenemos toldos con guaya en la primera foto en la parte superior y las otras de abajo, las que son toldos en screen arena o en screen de color beige,
tenemos sistema de anclaje de resorte. Por ejemplo, acá en esta imagen que pueden ver a la parte izquierda de la pantalla, es una zona de piscinas en un conjunto cerrado acá en la ciudad, donde lo que se buscaba era adecuar este espacio para que fuera una zona de masajes. Entonces, el efecto de privacidad que tiene la tela en el día, para que no vean de afuera hacia adentro, y el efecto a su vez que tiene en el día de poder ver de adentro hacia afuera, hace que esa zona sea una zona tranquila y confortable para que las personas puedan recibir sus masajes sin ningún tipo de problema. Entonces, vea que son productos, miremos que son productos bastante flexibles, como lo decíamos al principio, y que se permite adecuar muy bien a todos los espacios. Creación de espacios, reducción de temperaturas y el confort en las áreas externas, sobre todo en este tipo de estructuras ya existentes. Y en las zonas residenciales, sobre todo hacia las afueras de las ciudades, las zonas campestres, para las personas, digamos, para los clientes finales que tengamos que les guste los fines de semana lejos de la locura de la ciudad, las zonas campestres o las casas campestres que se caracterizan mucho por tener espacios así grandes por cubrir, grandes espacios con zonas verdes a las cuales yo tengo la salida desde mi sala directamente hacia allá. Los toldos se vuelven esenciales para ayudarme a regular la temperatura hacia adentro de estos espacios grandes. Aparte de eso, también me sirven para poder, digamos, tener visibilidad de mi espacio sin tener el problema de que el sol ingrese hacia las zonas internas de la casa. También, digamos, sirven como una posible barrera para que, digamos, los animales grandes como aves no ingresen hacia el interior de mis espacios. Y pues también, digamos, el Blomster, por ejemplo, en esta imagen, el Blomster me sirve para poder preservar lo que es toda la imagen hacia afuera de la residencia donde se instala y proteger directamente contra la lluvia. Y en las zonas gastronómicas también sirven, sobre todo para decorar, para tener fachadas estéticamente bien obtenidas, valorizar esas fachadas y algunos materiales específicos como el Blomster, en este caso particular, en la parte derecha de la pantalla, eh, permita bajar la fibra del toldo, bajar el toldo y impedir de que si está lloviendo se ingrese el agua hacia el interior y puedan estar las personas asistentes al restaurante o al lugar sin ningún tipo de inconvenientes. Permiten aquí también la optimización de luz natural, ayudan al refinamiento, esa es la palabra, valorizar la fachada, ayudan al refinamiento y pues también mejoran el tema de confort térmico. Y claro está, no solo la estructura del toldo, como les dije al principio, nos abre un mundo de posibilidades, sino que también las mismas telas en las que se fabrica el toldo, en las que podemos fabricar los toldos, las fibras y telas que tenemos para los toldos, también ayudan a que la estructura, a complementar la estructura y los vuelvan al alcance prácticamente para cubrir todas las necesidades que se nos puedan presentar. Dentro de esas fibras tenemos la más top dentro de nuestro portafolio de telas de exterior, la cual es la Soltis 92 y 86. Ya todos en algún momento hemos escuchado de ella. Es una fibra de origen francés, el fabricante es Serge Ferrari, ideal para proteger directamente sobre el calor. De entrada te puede reducir un impacto del 96% de temperatura, de calor, para brindar confort térmico al interior. Es una fibra de larga duración, 100% reciclable, no se deforma con el tiempo, tiene gran estabilidad dimensional. Es una fibra que, a comparación del screen y el blackout convencional, que al pasar el tiempo tiende a perder su forma en un 4 o 5%, el screen la pierde solo en un por ciento, en un 1% máximo. Esto porque cuando la están elaborando, está trabajada con una tecnología que se llama pre-contraint, la cual hace que cuando se estén fabricando los hilos, la tela, la fibra la estén estirando en su máximo de una manera bidireccional. La estiran en su ancho, la estiran en su alto. Entonces, esto hace que la fibra ya cuando esté terminada esté hecha en lo máximo que se pueda extender. Es una fibra que se puede enrollar mojada, a diferencia de las fibras de exterior y las convencionales. Menciono las convencionales porque lo que hablamos ahora, la enrollable con guaya, muchas veces la enrollable con guaya al exterior la utilizan en screen al 1, al 5, al 10%, se utiliza también en esos materiales. Entonces, por eso la traigo a colisión acá. La Soltis es una membrana que se puede enrollar mojada. No hay la recomendación con los tejidos normales es que cuando entren en contacto con el agua,
se guarde el toldo y después se extienda para que se escurra. La Soltis no tiene este problema. La Soltis puede enrollarse mojada y dejarse allá para que ella sola se escurra por su misma textura. Cuando ustedes tengan la oportunidad de tocar y de palpar la fibra Soltis, se van a dar cuenta que es muy diferente a la tela convencional. Es una membrana un poco plástica con una textura distinta, lo cual le ayuda a su resistencia. Aparte de eso, es translúcida, me permite la visión de adentro hacia afuera, ya sea en la versión 86, que tiene una apertura del 14%, o en la versión 92, que tiene una apertura del 4%. Tiene muy, muy buena visibilidad hacia afuera y el acabado es bastante, bastante llamativo. Luego están los screens de exterior, el screen 3x3 de origen español. Es una fibra que su nombre se lo debe a la forma en la que está fabricado. 3 hilos de urdimbre por 3 de trama. Eso lo vuelve una fibra sumamente resistente para el exterior. Su composición, así también lo dice, es un screen que tiene un 85% de PVC y 15% en poliéster, a diferencia del screen de interior que suele tener un 65-25, 65 PVC, 25 en poliéster. Previene la prevención de ácaros, de hongos y bacterias. También es cuidadoso con el medio ambiente y es de muy fácil mantenimiento. ¿Nos ayudan, por favor, con el micrófono? Hay un micrófono abierto. ¿Nos ayudan, por favor? Gracias. Y es 100% reciclable. Aparte de eso, la paleta de colores que tiene es una paleta de colores que es bastante atractiva, es una paleta que es con acabados brillantes y tiene colores que, digamos, no se ven en otros tipos de screen. Entonces es una tela que es bastante, bastante interesante para trabajar también en toldos verticales. Aparte de eso, el acabado que tiene o la forma en la que está fabricada 3x3 le da una muy buena caída al desenrollar. Queda bastante lisa, ayudando a que también ayude mucho la estética del toldo como general. El otro screen de exteriores de origen americano, Screen Suntex 90 y 95. Tiene dos presentaciones al igual que la Soltis. La Suntex 90 es una apertura al 10%, la 95 es una apertura al 5%. Es una fibra que es muy buena rechazando los rayos del sol, protege hasta un 90%, está compuesta en un 75-25. Sigue siendo aún más diseñada para exteriores que la tela de interiores. También es 100% reciclable y libre de sustancias nocivas como lo es la 3x3. La gran particularidad que tiene, una de las grandes particularidades que tiene es su ancho de 320. Ese ancho de 320 facilita que muchas medidas promedio de los toldos salga sin empate o que el empate quede arriba para que no afecte, digamos, la visibilidad o el impacto visual del toldo en algunos clientes finales que, digamos, no les gusta mucho el tema del termosellado. Entonces, el ancho del rollo de 320 es bastante interesante de trabajar. Aparte de eso, es un screen que al tacto también se siente bastante, bastante sólido y resistente al exterior. Y es, digamos, dentro del material de toldos de nosotros, de las telas más competitivas que tenemos en el precio, justo combinada con los sistemas de anclaje de resorte, vuelven al toldo de resorte en Suntex una tela bastante, bastante, bastante vendida. Inclusive ha sido lo que más hemos vendido nosotros en los últimos 2 años, toldo vertidor combinado con el Screen Suntex 9095. Y las otras dos fibras que tenemos en el toldo Vertirol, digamos, ya son fibras con características más especiales, con usos más específicos. Ya son el blackout de exteriores, un primo lejano de la Soltis, puesto que su fabricante es Serge Ferrari, también es de origen francés. Por eso también tiene ciertas cualidades de, digamos, de rechazo al calor, también puede otorgar cierto confort térmico. Aparte de eso, es una fibra que es opaca, o sea, no va a hacer bloqueo completamente contra el sol. Igual también lo va a hacer de visibilidad, por eso mencionaba que es de usos específicos. Es 100% impermeable. Aquí hay que tener en cuenta un detalle. Todos los blackouts por lo general tienen cierto grado de impermeabilidad. La gran diferencia que tiene este blackout es que es un blackout que no va a sufrir con el factor humedad más adelante. Eh, con el factor humedad más adelante, así que te va a perdurar en el tiempo sin ningún tipo de problema. Resistente a la polución, fácil de limpiar y digamos su acabado es un acabado bastante sobrio, lo cual también, digamos, si las Soltis, las screens son acabados llamativos para el toldo, el blackout nos va a brindar un acabado ya mucho más sobrio para esos espacios donde, digamos, queramos conservar los diseños animalistas en las fachadas que tengamos para instalar toldos.
Y la última fibra que manejamos nosotros, la última pero no la menos importante, Sí, como el blackout también para opciones específicas o para negocios específicos, está el Blomster, la cual es una fibra que se fabrica hasta 4 metros de ancho, es completamente plástica, 70% plasticante, 30% fibra de vidrio, proyecta la visibilidad al exterior, es impermeable, resistente al viento. Es la única fibra de toldos de nosotros que tiene un tiempo en Vertirol, un tiempo alargado de fabricación. El Blomster se fabrica en 8 días hábiles, el resto de materiales en toldos Vertirol se fabrica en 6 días hábiles, sea manual o motorizado. Esa era como la presentación que les teníamos hoy para toldos verticales, hablar un poco de las funcionalidades que tiene, de los beneficios, de las características versus otros productos que puedan, digamos, haber en el mercado para competir con el toldo Vertirol. Un producto que es netamente ganador, 5 años de garantía, 5 años en tela. La Blomster maneja un año de garantía. Tenemos la posibilidad de manejarlo con soporte intermedio, motorizado, manual, cambiar el color de su estructura. Entonces, esto es lo que les queríamos presentar. No sé si entonces abrimos la sesión de preguntas, Amanda, para que los clientes nos puedan preguntar o aclarar las dudas que tengan, digamos, en la presentación. Gracias, José. A ver, bueno, por ahora, bueno, hay una. Vamos a ver qué nos han dejado. A ver, dice, soporte intermedio para dos toldos independientes, ¿es posible? Sí, se puede manejar el soporte intermedio para dos toldos verticales que sumen a un ancho máximo de 6 metros y un alto de 5. Sí, sí se puede Eh, manejar, sea con guaya o Jo- con resorte. José, qué pena la interrupción, pero yo hice esa pregunta y quisiera que me aclararas bien lo que dijiste. Cuando se pone soporte intermedio, si son manuales, no pueden ser independientes, Ah, ok. ¿correcto? Ya, ok, ya te explico. Pedro, ¿cierto? Sí, señor. Pedro Naranjo, sí. ¿Qué más, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, Bien, te explico. campeón, feliz. Gracias. Qué bien, me alegra. Bueno, listo. Mira, lo del soporte intermedio. Volvamos acá a la imagen del soporte intermedio para que nos quede claro. Listo. Esa. El soporte intermedio nosotros lo podemos manejar de dos maneras, ya sea manual o motorizado. No hay ningún tipo de inconveniente. El tema de la independencia de los toldos con el soporte intermedio radica más en el tema de no tanto si es manual o motorizado, sino en el sistema con el que lo voy a manejar. Si yo voy a manejar el sistema de soporte intermedio entre dos toldos con un sistema de resorte, puedo manejar independencia, ya sea manual o motorizado, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque con el sistema de resorte yo no tengo un sistema de guaya o de varilla en el medio de los dos toldos, que me unan ambos toldos. Entonces yo puedo subir el derecho o el izquierdo. Si el toldo es manual, pasa lo mismo de si es motorizado. Puedo manejarlo con un solo motor o con dos motores, siempre y cuando sea esos dos motores en un sistema de soporte intermedio con toldos en resorte. Claro, ahí aclaro, yo también puedo colocar dos motores con un soporte intermedio con guaya, pero un motor siempre va a estar funcionando cuando el otro funcione. Si el otro no funciona, yo no puedo manipular el otro. Por eso les mencionaba que, y pasa lo mismo con el sistema manual. El sistema manual son dos engranajes. Entonces, está el engranaje del lado derecho, el engranaje que me maneja el toldo izquierdo. Si yo tengo un sistema de soporte intermedio con resorte, yo puedo manejar el engranaje del sistema izquierdo con mi toldo izquierdo sin problema y estando abajo el engranaje derecho con el toldo derecho. Pero si yo tengo un sistema de guaya, para yo manejar manuales de soporte intermedio, es mejor tenerlo un solo sistema que me manipule los dos toldos. ¿Por qué? Porque si yo tengo o bueno, o eso ya es decisión del cliente final. Si yo tengo los dos toldos manuales con el soporte intermedio y tengo el sistema de guaya en el centro, yo puedo subir este toldo primero y después subo este. O puedo programar para que se envíe que se suba este primero y después se suba este.
Teoría sí se puede hacer, pero si queremos manejar independencia, lo mejor es hacerlo con sistema de resorte, que no tenga nada en el centro. No sé si de pronto ahí te aclaré la duda, Pedro. Sí, queda claro, pero si lo van a usar manual, lo mejor por lo que te entiendo y lo más conveniente, digamos, si lo quieren independiente y van a estar uno al lado del otro, lo mejor es que cada uno tenga sus dos guayas por separado y funcionen independientes. Digamos, si no se quiere utilizar el soporte intermedio, sí. El soporte intermedio es como, digamos, el soporte intermedio es para casos especiales. Por lo general, el tamaño de los 5,50 que tiene el toldo y hasta los 5 metros que se manejan en Sultis, digamos que lo hace suficiente para cubrir espacios grandes. Es difícil encontrar espacios más grandes. Claro, hay espacios más grandes, pero es difícil encontrarlos. Entonces, por eso los soportes intermedios a veces son un poco escasos en el manejo. Pero por lo general, el ideal es, creería yo, para manejar esa independencia, manejarlos independientes. Perfecto, José. Mil gracias. Dale, Pedro, a ti. Qué pena, una última pregunta. ¿Cuál es la distancia cuando son los dos toldos que van con cada uno con su kit de guayas por separado, no llevan soporte intermedio? ¿Cuál es la distancia entre cada uno? Esa distancia es aproximadamente entre 7 y 8 centímetros. Claro que también juega Entre, mucho. entre tela y tela. Sí, también juega mucho también el tema de instalación, porque tú también los puedes instalar. Lo bueno es que el sistema de guaya de los toldos se instala independiente en el soporte, pero queda dentro de la estructura del toldo. Entonces tú puedes instalar los toldos un poco cerca, sin que vaya a chocar la parte de abajo, claro está. El terminal de abajo, tú los puedes instalar y tratar de reducir esa distancia en instalación. No te va a reducir mucho, pero te puede ayudar un poco. También juega mucho el tema de instalación allí. 3, 7, 8 centímetros debe quedar aproximadamente. Mil gracias, José. Dale. Tenemos otra que es en casas campestres, ¿cuándo debo recomendar un toldo vertirol versus un toldo exterior? Me imagino que es un toldo de proyección. Ok. A ver, eso depende mucho. Miremos acá la foto. Eso depende mucho de lo que quieras, digamos, de la necesidad que tenga el cliente. El toldo y de tener en cuenta la funcionalidad y la ventaja que tiene cada toldo, ¿sí? Digamos, cuando tenemos un espacio así como este espacio, donde digamos tenemos un área grande, tengamos una salida verde y la casa esté contra un sol poniente o contra un sol del amanecer o dependiendo de la época del año, que sabemos los soles se pueden mover de diferentes maneras, el rayo de sol se puede mover de diferentes maneras. Depende mucho de si el cliente quiere proteger hacia adentro el espacio, como por ejemplo en esta fotografía de acá, si el cliente quiere poner mucho acá el espacio, o si lo que quiere es aprovechar hacia afuera las mesas, sacar mesas, construir hamacas, todo este tema. Depende mucho, digamos, de lo que tú puedas detectar adentro. No es que esté mal recomendado o mal asesorado o mejor asesorado uno que el otro, o prime la asesoría de uno o del otro. Por eso yo en muchas asesorías siempre recomiendo mucho que se vaya hacia el punto directamente y que con el cliente se hable. Depende mucho de lo que quiere el cliente. Si quiere proteger hacia el interior la casa, el ideal es el toldo vertirol. El ideal es el toldo vertirol porque es una barrera que va a evitar que el sol entre de lleno. Pero si lo que quiere es aprovechar el área externa para sacar mesas, para sacar sillas, para estar a puertas de entrar a una piscina, y lo que quiere es aprovechar ese espacio con sombra, entonces lo mejor es utilizar un toldo de proyección que alcanza su máximo beneficio cuando el sol está completamente arriba. Porque recordemos que, digamos, esos son unas por otras, como suelo decir yo. El toldo vertirol me ayuda a proteger hacia adentro, muchísimo, por lo que es una primera barrera. Pero, digamos, hace que los espacios hacia afuera sean espacios más donde no tenga la protección superior. En cambio, el toldo de proyección hace que yo tenga una extensión de mi vivienda hacia afuera para yo poder acomodar el exterior de la vivienda, y sacar la comodidad hacia afuera. Pero cuando el sol empieza a caer al atardecer, el sol empieza a ingresar por debajo. Entonces, digamos, no hay como depende mucho de lo que quiera hacer el cliente final. Lo que quiera hacer el cliente final determina mucho tu asesoría ya directamente.
Hay otra acá. Cuando se habla que son barreras térmicas, ¿por qué se refiere únicamente a la protección del impacto solar hasta un 96%, ya que los rayos solares también son producidos de forma directa, además de reducir el calor? Eso es por es por el tema de a ver, el toldo, los toldos acompañados de ciertas telas, como por ejemplo la Soltis, hacen que al ser una barrera, o sea, como lo dije ahorita, el sol contra ¿nos ayudan con el micrófono, por favor? Qué pena. Hay un micrófono. Listo, gracias. Bueno, a ver, las telas debido a su composición, hablando por ejemplo propiamente de la fibra Soltis, la temperatura varía mucho por los rayos de sol que se componen de muchas variables que tienen internas. Entonces, cuando el rayo de sol choca directamente contra un toldo o contra una barrera, ya sea acá, por ejemplo, toldos, o por ejemplo, cuando, digamos, choca contra un cristal que tenga película de protección solar, lo que hace es dejar la gran cantidad del impacto de calor que trae ese rayo, lo deja afuera, al ser una barrera, lo deja afuera directamente. Entonces, por eso hace que lo que ingrese sea, digamos, un paso de luz que no oscurezca completamente, en el caso de, por ejemplo, las esquinas de los Soltis, y hace que ese impacto de calor no sea tan grande hacia adentro, a como si no tuviéramos nada. Si no tuviéramos, por ejemplo, nada puesto al frente, hace que el rayo de sol ingrese directo, haciendo que la temperatura de afuera ingrese también y se sienta la sensación de calor. Pero al yo tener una barrera, es más por la característica del toldo que es de barrera, que hace que con la tela acompañada el rayo de sol no ingrese todo directamente, sino que quede hacia afuera, permitiendo que ingrese como justamente lo necesario adentro para que la estancia dentro sea un poco más confortable. No sé si de pronto ahí quedó clara la explicación. Es más por el tema de composición de la tela que se convierte en una barrera junto con el toldo. Listo. Bueno, aquí hay una nota que pues creo que están aclarando. Cuando el toldo va con resorte no se puede motorizar. A ver, eso es un tema, eso es una muy buena pregunta, un muy buen aporte. El, el hecho de que de que el toldo vaya con resorte, sí, si bien es cierto, es un sistema de anclaje. Es un sistema que, digamos, el sistema de resorte, yo debo ir al resorte, engancharlo cuando lo bajo o desengancharlo para subirlo. No hace de que yo no pueda hacer el toldo motorizado. Yo lo puedo motorizar y manipularlo con mucho cuidado. Ahí es donde juega mucho la asesoría de uno como asesor al momento de entregar el producto. Porque yo puedo, en una muy buena asesoría, una asesoría completa, yo puedo hacer la entrega del toldo vertidor, explicar el producto y explicar cómo es el manejo del producto. Al momento de explicar el manejo del producto, se puede explicar que el toldo de muy buena manera hay que desengancharlo, hay que engancharlo para que no vaya a tener afectaciones con el motor. No es que no se pueda hacer, se puede hacer. La manipulación es un poco más delicada a como es la manipulación del guiado del toldo con guayo o con varilla, que yo simplemente activo el motor, sube y baja, y no tengo que preocuparme porque esté anclado, pero no quiere decir que yo no pueda motorizar un toldo de resorte. También lo puedo motorizar haciendo la manipulación sin ningún tipo de problema. Inclusive nosotros durante el año pasado hicieron varias entregas de toldos vertirol con resorte y han funcionado sin ningún tipo de problema. Yo soy muy de la mano de que cuando uno entrega la información, cuando se es claro y se entrega la información clara, sobre todo con este producto, porque este producto nos obliga mucho a estudiarlo, a tenerlo presente, a ser muy claros en las asesorías. Los que han tenido la oportunidad de hablar conmigo y asistir a muchas capacitaciones conmigo, mmm, ven que yo soy que se es muy al detalle con el tema. Mientras la asesoría y la entrega hacia el cliente final sea de esta manera, no debe haber problema. Entonces, sí se puede motorizar, simplemente se especifica la manipulación que se debe tener, pero sí se puede hacer la entrega del toldo de resorte con sistema de motor. Bueno, para instalación en balcones se debe solicitar algún tipo de autorización de la administración o se puede considerar que no constituye intervención de la fachada. Eso digamos ya es muy relativo del conjunto. Hay conjuntos y ahora con los nuevos temas de construcción, muchos conjuntos y zonas residenciales exigen que todo sea muy acorde a la fachada, que todo sea muy uniforme con la fachada.
Eso ya es muy del conjunto. Se debe, creería yo, se debe consultar con el cliente final al que se le esté haciendo la asesoría, eh, para pues para hacer la entrega del producto, o si se permite la entrega del producto. En las que nosotros hemos hecho entrega, pues de parte de distribuidores que han hecho entrega, la verdad no se nos ha manifestado eso, o cartas de permiso, o bueno, no nos hemos enterado porque también, digamos, un tema de negociación que manejan muy los distribuidores hacia allá directamente con los arquitectos o con los dueños de los edificios. Lo bueno es que, digamos, al hacer la entrega del toldo, estamos, como les mencionaba al principio, es un producto que no se ve, voy a utilizar la palabra extravagante, no sé si quede bien de pronto la palabra extravagante, es un producto que se acopla muy bien a la estructura de la fachada. En los balcones, si tú lo haces interno, digamos, el soporte casi no se va a ver. Tú puedes mandar a pintar la estructura del color de la tela para que no se vean, digamos, en caso tal de que quieras las estructuras blancas. Entonces, digamos que las estructuras, la combinación con las estructuras en fachadas no es como tanto problema, aunque vuelvo y recalco, debe ser muy de la mano con los edificios. Hay estructuras y constructoras que son muy estrictos con ese tema. Pero bueno, la versatilidad y flexibilidad del toldo permite que se pueda acoplar a esas exigencias de la construcción actual, de la arquitectura actual. Entonces, por eso no hay problema. Em, bueno, para motorizar, ¿hasta qué medida o peso soporta el motor o si se puede colocar un motor para dos cortinas? Sí, diga, los toldos Vertirol de nosotros son toldos que permiten su motorización desde el mínimo de ancho, que es 1 metro, hasta los 5,50, que es el máximo del ancho que se puede manejar en el screen de exteriores. Se puede hacer con manual, se puede hacer motorizado. Es importante tener en cuenta que cuando vamos a hacer un toldo de más de 4 metros hasta los 6 de alto, de 4,01 hacia abajo, ya sí se exige la motorización obligatoria por peso del producto. Porque ya estamos hablando de un peso de tela, del peso de abajo, hace fuerza arriba en el soporte, entonces sí es mejor hacerlo de manera motorizada, además de que el motor por lo general hace que la acción sobre el toldo sea de manera continua, ayudando también a que se vea estético en su funcionamiento. Con respecto a si se puede un motor para dos toldos, sí, efectivamente. En los soportes intermedios podemos utilizar un motor para los dos toldos que cubran un ancho de 6 metros. En ese punto, si se va a utilizar esa opción, lo más recomendable es utilizar el motor de 30 newtons, que es un motor ya explícitamente de toldos. Recordemos que, como lo mencioné al principio, la motorización de toldos puede ser con motor de enrollable de 78 milímetros, que es el más grande, o el de 30 newtons. Entonces, el de 30 newtons te puede mover fácilmente los dos toldos sin ningún tipo de problema. Así como también, digamos, el sistema de engranaje del toldo, para hacerlo manual, también te permite manejar los dos toldos al mismo tiempo. Bueno, y aquí hay una nota como que para que la aclaremos. Me imagino que era cuando estabas hablando del Vertirol resorte motorizado. Ajá. Dice Daniela Rodríguez, pero sale sin garantía. El año pasado no me hicieron unos toldos con resorte y motorizados que porque salían sin garantía. El tema de la garantía es, digamos, un tema de la garantía, sobre todo por el motor, en caso tal de que el motor tenga problemas de funcionamiento, digamos, por alguna falla del motor o que se desprenda el motor de arriba, es por ese tema con el resorte. Si bien es cierto, se puede fabricar, ahí es donde entra también el tema, y qué pena que no se los aclaré en la aclaración pasada. Cuando se hace la venta del si bien se puede hacer el toldo vertirol con resorte, al momento de aclararle al cliente de explicarle al cliente cómo se manipula, es importante también dejarle por escrito pues el tema de la garantía del motor en caso tal de que tenga alguna falla por la mala manipulación del motor. Entonces, no es que no se pueda hacer, no es que la carta de aclaración de la garantía sea como un restrictivo para la venta, pero es un tema en el que, digamos, les damos a ustedes la posibilidad de que se cubran con el cliente para que el cliente garantice ese funcionamiento óptimo que se le está haciendo o que debe tener con el toldo propiamente hablando. Pero el resto del toldo sale con toda el toldo, la estructura, todo sale con todo el tema. El tema es más sobre el tema del motor, en caso tal de que se accione mal el toldo y eso genere daños en el motor. Bueno, creo que no hay más preguntas acá. Eh, si alguien tiene una pregunta adicional, puede activar el micrófono o dejarla en el chat.
Bueno, no, creo que no tenemos más preguntas. Bueno, José, muchísimas gracias. Ah, bueno, acá tenemos. En el toldo que no es de resorte, ¿qué mecanismo se utiliza para que se fije el piso y no onde con el viento? Dice En, Deco Innovar. en el de guaya o de varilla. Para los toldos que no tienen anclaje de resorte, sino que el sistema es guiado, utilizamos estos dos de acá. El sistema de fijación a piso, en caso tal de que la estructura se vaya a fijar al piso, o el sistema de fijación a pared, en caso tal de que, digamos, vayamos a instalar el toldo y necesitemos que esté un poquito por debajo del nivel del suelo, o vaya a ser instalado sobre una fachada completamente vertical y no tenga agarre al suelo. Utilizamos estas dos piezas acá, que las podemos ver más gráficamente acá, el de fijación a piso o el de fijación a pared. Estos son los que utilizamos nosotros para los sistemas guiados, guaya y de varilla. Listo. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. A todos muchísimas gracias. A partir de esta semana, el día de mañana, al día siguiente de la capacitación, van a recibir directamente en los correos que tenemos registrados, o sea, si a ustedes les llega normalmente la comunicación de Panorama, al correo les va a llegar el link de la capacitación grabada y el link también de la presentación, del PDF de la presentación. Y de todas maneras, para que lo puedan consultar más adelante, quedan cargados en el botón capacitaciones que está dentro del portal de distribuidores o en la lista de reproducción de capacitaciones virtuales en nuestro canal de YouTube, para que puedan volver a verla, compartir con sus equipos de trabajo, bueno, con las personas que lo consideren necesario o si quieren reforzar pues como nuevamente el tema. A todos muchísimas gracias. Como siempre, nuevamente pendiente de la invitación a nuestra siguiente capacitación, que sería dentro de 15 días. Muchas gracias por seguir aprovechando, de verdad para nosotros es muy gratificante contar con 100 personas conectadas cada 15 días, en algunas oportunidades incluso más personas. Estamos haciendo unos esfuerzos para que tengamos temas de mucho interés y bueno, seguiremos esforzándonos por esto, por entregar conocimiento a ustedes. Don Pedro, claro que sí, mañana se estará enviando la presentación. eh, a sus correos también. Entonces, muchísimas gracias. Feliz semana para todos, feliz día y gracias por acompañarnos nuevamente.